a la presentación del libro La patria de los ausentes, del maestro Rodolfo Gamiño. El maestro Gamiño es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y doctor en Antropología por el CIESAS de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Con un postdoctorado en Historia por el Colegio de Michoacán, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias, querida Rosalía. Bueno, primeramente, un agradecimiento a todas las presentes esta hora de la madrugada en la presentación de este libro de la patria de los ausentes, un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México. Y pues siempre es placentero, ¿no?, estar en casa, en Guadalajara, en la FIL y en la casa, en el hogar, aquí. Por delante siempre debe llegar el agradecimiento, aunque se escriba en el texto. Es importante cuando se presenta lo escrito, hacerlo también con palabras, ¿no? Y quiero primero agradecer a mi primera institución, que es mi familia, a mi madre María Elena Muñoz, a quien le debo todo, a mis hermanas Adi, Gaby, a mi esposa Mónica Toledo, a mis hijos Diego y Romina Gamiño. En segundo lugar, también quiero agradecer, ¿no?, a mi institución laboral, la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, por supuesto al doctor Ricardo Nava Murcia, el director de nuestro departamento de Historia, que dentro de su gestión vieron la luz este texto, estas palabras, ¿no? A Rosalinda, directora de publicaciones, también a Carla, Dani y a todo el equipo que ha hecho y hace posible que podamos reunirnos y convocarnos hoy para presentar este trabajo. Pues bueno, aventando por delante el tema de los agradecimientos, yo quisiera más bien platicar un poco de cómo surge la idea de este libro, cómo se teje, ¿sí?, este texto, y a grandes rasgos lo que contiene o lo que podrán todas ustedes leer. La patria de los ausentes surge como una idea de un proyecto de investigación más o menos en 2014, ¿no?, cuando estaba en una estancia postdoctoral en el Colegio de Michoacán con la doctora Verónica Iquión, y tenía interés básicamente de estudiar los familiares o trabajar con familiares de desaparecidos, ¿no?, temporales, desaparecidos permanentes y desaparición forzada. Fue tomando un giro en la investigación porque, además de lo difícil que es trabajar con los procesos, los testimonios de los familiares, a veces uno no tiene madera para hacerlo y uno debe tener prudencia y retirarse a tiempo antes de salir un poco más dañado de lo que ya se puede estar en estos contextos que vivimos. Posteriormente di un giro y me ocupó en pensar mucho el tema de la violencia política. Y creo que hay una tendencia a ver la violencia, entender la violencia, y hay mucha historiografía, literatura, que piensa y ve la violencia de manera fragmentada, es decir, fisurada. Y se analiza el 68, y se analiza el 71, y se analiza Cuartel Madera, y se analiza la Guerra Sucia, o la mal llamada Guerra Sucia, el Movimiento Armado Socialista Mexicano, y así sucesivamente, ¿no? Actea, Tlatlaya, Tanguato, Ayotzinapa, y todo parece como que está fisurado, ¿no? Parece que tenemos una perspectiva fisurada de la violencia política. Y una de las tareas justamente que pensé en este proyecto, en este libro, es verla o analizar la violencia política anclada en la desaparición forzada de una manera, digamos, amplia o de larga duración, ¿no?, temporal, y ver las latencias de esa violencia política. Y uno de los ejes que articulé primero fue tratar de develar, de entender cuáles fueron los patrones de la desaparición forzada durante las décadas de los 60, 70, mediados de los 80, y quiénes eran esos perpetradores de la desaparición forzada, y paralelamente compararlo
con los patrones y los actores de la desaparición forzada en la guerra del narcotráfico y el crimen organizado. Si bien es una literatura que está ascendiendo en el tema de la desaparición forzada, no hay hasta ahora un estudio que haga un comparado de dos violencias excepcionales, la guerrilla en la década de los 70, 80 y la guerra del narcotráfico y del crimen organizado. Y bueno, esa fue la tarea y la preocupación que guió en La Patria de los Ausentes, ¿no? Cómo ver la desaparición forzada en un contexto excepcional que fue la Guerra Sucia en los 70, 80, comparado con otro contexto excepcional de la guerra contra el narcotráfico y crimen organizado. ¿Quiénes son los actores encargados de la perpetración de la desaparición forzada en el pasado reciente? ¿Y quiénes son los actores encargados de perpetrar las desapariciones forzadas en el presente, ¿no? En el tiempo presente? Dispuesto así, pues fueron muchas críticas que se decían no es posible comparar la violencia política del pasado, de los 70, es otro estado, es otro régimen gubernamental, con el tiempo presente, si no se puede comparar, ¿no? El empecinamiento es mayor, el reto es mayúsculo y pues lo difícil también fue cómo empezar a articular a partir de las fuentes el proceso de la desaparición forzada. Y pues bueno, hay que investigar al Estado, ¿no? Y cómo el Estado se ausculta a sí mismo y cómo el Estado se investiga a sí mismo. Y lo primero que empecé a recopilar pues fueron los informes que el propio Estado mexicano hizo en torno a la desaparición forzada durante la Guerra Sucia, por ejemplo, ¿no? La FEMOS, el informe del 68, el informe de Carpizo, el informe de Oscar González Flores, el informe de la Converdad, etcétera, etcétera. Es decir, recopilar cómo el Estado se observa a sí mismo y cómo el Estado da salidas políticas a través de sus propias observaciones en sus informes de investigación. Lo mismo para el caso Ayotzinapa, ¿sí? Y entonces, en función de eso, es que se empieza a trazar y a ver la desaparición forzada de manera o como un fenómeno diacrónico, ¿no? Diacrónico, y los actores encargados de la perpetración de la desaparición de manera sincrónica, ¿no? ¿Cómo se trabaja en ese cruce? Es decir, la desaparición de manera diacrónica, los actores, los perpetradores de la desaparición de manera sincrónica. Resultaron cosas interesantes porque empecé a observar, por ejemplo, que la desaparición forzada durante la Guerra Sucia o la guerrilla rural, particularmente en Guerrero, ¿no? Con la contrainsurgencia contra Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, tenía ciertas características o desarrolló ciertas características de algo que yo siempre he considerado un laboratorio de la violencia política que se perpetró después en la violencia de la contrainsurgencia de la guerrilla urbana. Y que aparte, durante este periodo de la contrainsurgencia contra Genaro Lucio Cabañas, se construyó esta idea de la desaparición forzada como política de Estado, ¿no? Como una política de consenso de Estado, la cual cambió y se modificó de alguna manera cuando el Estado enfrenta a la guerrilla urbana, ¿no? La década principalmente de los 70 hasta mediados de los 80. Y es sintomático porque los encargados, al menos se narra en La Patria de los Ausentes, los encargados de perpetrar los procesos de desaparición forzada como contrainsurgencia en Guerrero, contra Genaro y Lucio Cabañas, básicamente tienen un corte castrense, es decir, son militares encargados del proceso de desaparición forzada a través de muchas estrategias, ¿no? Fuego Amigo, Operación Luciérnaga, Operación Telaraña, etcétera, etcétera, que se va a encontrar aquí, ¿no? En La Patria de los Ausentes, en los informes de la FEMOS, etcétera. Y cuando se extermina, por decir, la guerrilla rural en Guerrero, los actores encargados del proceso de desaparición forzada, al mando de las Fuerzas Armadas principalmente, son los encargados de administrar, de archivar a los detenidos, a las detenidas. No se les llama personas, se les llama paquetes, se les archiva, se les interroga, se les guarda, etcétera, etcétera. Cuando se extermina la guerrilla rural, los actores, que eran los militares encargados de perpetrar, de administrar, de archivar, empiezan a operar de manera civil, es decir, vestidos como civiles, en autos civiles, siguen los procesos de vigilancia, pero hay algo que es característico en este contexto. Las Fuerzas Armadas, como civiles o vestidas pues, en campaña oficialmente, hicieron o comenzaron a hacer trabajos digamos, protección a caciques, empresarios, terratenientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y los procesos de desaparición forzada durante este contexto no menguaron, siguieron con una hibridación de estos actores, ¿no? Que están entre la ambigüedad
de lo legal y lo ilegal. Cuando es el proceso del contexto de la guerrilla urbana, ahí viene un proceso de cambio, pero el patrón casi es el mismo, es decir, hay una hibridación de los actores encargados de la perpetración de la desaparición y una multiplicidad de actores que están también operando y que se involucran muchas instituciones del Estado, ¿no? Registros civiles, barandillas, ministerios públicos, fiscalías, ¿no? Y entonces durante la guerrilla urbana esa política, digamos, de consenso, de violencia política, de contrainsurgencia se lleva y se hibridiza, los actores se vuelven más difusos, son más evanescentes. Y es sintomático porque es cuando más registros de las personas detenidas desaparecidas hay, pero más ambiguo se vuelve el proceso del rastreo de la identidad de estas personas, ¿no? Es decir, está la ficha de la Dirección Federal de Seguridad, está la ficha de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, existe el registro, pero la persona fue borrada, ¿no? Es decir, hay todo un doble o tres procesos de borradura, además de la desaparición forzada, y eso incorpora entonces una serie de actores en el proceso de la desaparición forzada, ¿no? La vuelve mucho más ambigua, mucho más compleja y como una política de Estado que incorpora a muchos actores, ¿no? E instituciones también del Estado. Y se complica y viene lo difícil porque decir, ¿cómo entonces se pueda comparar este modelo de política de Estado de consenso, digo yo, de la administración de la democracia a partir de la desaparición forzada como consenso y política de Estado, con la guerra del narcotráfico y el crimen organizado? Son dos procesos gubernamentales, dos modelos de Estado diferenciados, aquel populista, clientelar, presidencial, etcétera, etcétera. Y acá tienes un contexto neoliberal, ¿no? Un contexto de globalización, de integración de mercados, de redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces no puede haber un proceso de contrainsurgencia parecido a lo que fue la Guerra Sucia, los movimientos sociales, estudiantiles del pasado, con los procesos del presente. Pero hay algo sintomático que marca esa ruptura que se narra aquí en La Patria de los Ausentes y tiene que ver con la desregulación del Estado, ¿no? A principios, bueno, en los 90, el Sandinato, la integración de México al Tratado de Libre Comercio, hay un proceso bien interesante allí porque el Estado se desregula, ¿sí? Se adelgaza, decían en los términos de la ciencia política, el Estado se adelgaza y lo que antes tenía el Estado como una centralidad del control del poder a través de la Dirección Federal de Seguridad, el Servicio Secreto, Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, etcétera, etcétera, aquí se delega en los ámbitos estatales, en los ámbitos municipales, como diría Carl Schmitt, casi las dictaduras comisariales, la administración de la violencia política en los ámbitos locales. Y algo que se narra aquí en La Patria de los Ausentes es que es primordial entender el narcotráfico, o que no se puede entender el narcotráfico ni si no se entiende el Estado y cómo opera el Estado. El narcotráfico, habrá que decirlo y habrá que subrayarlo, es un Estado paralelo, coercitivo, extensivo, ¿no? Territorial, y que opera igual que un Estado, pero paralelo e ilegal. Lo que tenían, o lo que existía en este Estado mexicano, robusto, centralizado, del control a través de todas estas corporaciones policiales, claro que desde los años 30 tenían la administración de lo que tenía que ver con el narcotráfico. No el narcotráfico pensado solo como siembra y trasiego, mucho más complejo, ¿no? Toda una industria, todo lo que implica en términos del narcotráfico y del dinero que tiene que ver allí, con inmobiliarias, desarrollos turísticos, etcétera, etcétera. Es la complejidad de un Estado paralelo que fue suelto y que el Estado ya no puede o no quiso administrar el proceso de las negociaciones entre los grupos, cárteles, etcétera, etcétera, ¿no? Delega los ámbitos estatales, la seguridad, los procesos de negociación, y eso es lo que genera que a final del día, desde el año 2000 y principalmente 2006, toda la violencia predatoria aumenta, y vienen los caiviles y vienen los gafes. Es decir, la lógica me parece muy simple: a mayor politización del narcotráfico, menor violencia predatoria; a menor politización del narcotráfico, mayor violencia predatoria. Y entonces, dentro de esta lógica, lo que opera es que la desaparición forzada como política de Estado, se reacomodan los actores, se reacomodan los patrones, se hibridizan, se vuelven más complejos, pero no quiere decir que el Estado no esté allí y que el Estado no esté participando en la elección de los espacios, en los procesos también de desaparición forzada, y que el narcotráfico no es un ente o un actor separado tampoco, ni con tanta autonomía
como aparentemente se ha hecho creer desde las perspectivas de la ciencia política del Estado fallido, ¿no? Es decir, son dos actores, son dos estados paralelos, uno ilegal, otro, digamos, pues, constitucional, institucionalizado, ¿no? Y entonces viene aquí el proceso, cómo se dan de manera, digamos, clara los procesos de desaparición forzada. Digo, no todos, por supuesto, no se habla, no se puede universalizar los procesos de desaparición forzada, el libro es muy claro, se trata de entender algunos patrones, ¿no? No se toman algunos casos particulares, salvo el de Ayotzinapa, que es con el que cierra el libro, y algo que se hibridiza aquí es que los actores encargados de la perpetración de la desaparición forzada se vuelven todavía más evanescentes. Y casualmente siempre tenemos como el modelo paradigmático del que perpetra las desapariciones forzadas como el narcotráfico. Y el Estado, dice la ciencia política, pues está débil, el Estado está capturado, ¿no? Tenemos un Estado fallido. Y habría pues entonces que revisar cuáles son los procesos reales políticos de la política de Estado cuando se percibe estas relaciones que son ambiguas, que se vuelven mucho más complejas y más invariables, ¿no? Y algo que se destaca aquí y que ha sido promovido mucho por el léxico y el diccionario de los medios de comunicación, pues el proceso de desaparición forzada se da a través de los levantones, el arrastre, ¿no? Toda una serie de elementos que los medios de comunicación han puesto como un eufemismo, un léxico, una narrativa, una metáfora, para ocultar otra metáfora que tiene que ver con el delito de desaparición y desaparición forzada, ¿no? Entonces, algo que resulta característico en este modelo que se explica, o trato de explicarlo, es que tanto las desapariciones forzadas en el pasado reciente, ¿no? En la guerrilla rural, en la guerrilla urbana, así como las desapariciones forzadas durante este proceso que se ha dado o mal llamado la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, tienen una característica y que se narra, espero, de manera muy clara en el libro. Es decir, las desapariciones forzadas se están dando en pequeños espacios geográficos, lo llamo microespacios de sección, donde se suspende toda garantía, todo derecho de una población, de un municipio, de un estado, ¿no? Es decir, en microespacios de sección que son flexibles, son móviles y son atemporales. Así como pasó en Guerrero, así como pasó durante la Guerra Sucia en el ámbito nacional, así se está construyendo modelos de política de Estado, de exterminio, de administración social, de administración política, de administración económica, donde las desapariciones entonces se dan de manera focalizada, ¿no? De baja intensidad, semipúblicas, pero sobre todo en microespacios de sección que son flexibles, son móviles y son atemporales. Eso me empezaba a hacer sentido cuando decíamos, ¿por qué la violencia y las desapariciones se están incrementando en Veracruz? Y son atemporales, no sabemos cuánto tiempo están allí, 1 año, 2 meses, 3 meses, la violencia se incrementa y casualmente de Veracruz se pasa a Michoacán, luego Guerrero, Michoacán, Guerrero, luego Tamaulipas, luego Chihuahua, etcétera, etcétera. Es decir, son microespacios que son flexibles, son móviles, son atemporales, porque no se sabe el tiempo en el cual la violencia y lo álgido de la violencia está como un proceso de administración y de gestión, ¿no? ¿Por qué se vuelve aleatorio el proceso de desaparición forzada durante la guerra del narcotráfico y el crimen organizado? Por la incorporación de civiles a los ámbitos de las nóminas, de los grupos, de los cárteles, para la administración, para la gestión, ¿no? Y para sobre todo en los temas de seguridad. Como se delega en los ámbitos estatales, pues tienes una despolitización del narcotráfico, un incremento de la violencia predatoria, y es todos contra todos, Estado contra Estado, narcotráfico contra narcotráfico, y la forma aleatoria de la desaparición forzada, por supuesto, tiene que ver con el proceso del incremento de los civiles, ¿no? a las cuentas, pues, o de pago al asunto y al tema del narcotráfico. Y es sintomático cuando cierra, por ejemplo, el caso paradigmático que toma la patria de los ausentes tiene que ver con Ayotzinapa, ¿no? ¿Por qué cerrar con Ayotzinapa para diseñar o para tratar de vincular un modelo paradigmático de desaparición forzada en la época del narcotráfico y del crimen organizado? Porque desde mi lectura, Ayotzinapa, la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural Isidro Burgos, condensa toda una ingeniería política de violencia anclada en el proceso de la desaparición forzada,
que fue perpetrado contra los jóvenes de la Normal Rural, ¿no? Aquella noche de septiembre. ¿Por qué? Por todos los actores que están implicados en el proceso, en el desarrollo, en construir los espacios de excepción en Iguala, los modelos, los patrones del ataque, y cómo es el proceso ambiguo de esa desaparición, ¿no? Están militares, está S4, ¿no? Están policías municipales, están policías estatales, están policías municipales, ¿no? Está el narcotráfico, y al final del día todo lo que se entiende al proceso de las desapariciones, el Estado no tuvo la culpa, fueron los narcotraficantes, aquellos grupos locales, los que al final del día desaparecieron a los jóvenes de la Normal Rural. Es pues, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Lo que contiene el libro de la patria de los ausentes. Es importante siempre subrayar, no es un libro que busque ser abarcativo, ¿no? Tiene muchos vacíos, tiene muchos huecos. No es un libro que trate sobre los casos, no es un libro que trate de explicar la universalización del proceso del fenómeno. Es mucho más complejo, por supuesto, pero pues tenemos que preocuparnos y ocuparnos por tratar de entender esta realidad que desde hace ya algunas décadas, algunos sexenios, nos sigue aquejando, ¿no? Nos sigue vapuleando como sociedad. Y es pues un acercamiento, como bien lo dice el texto, a pensar los procesos de desaparición forzada a través de los patrones, de los patrones y del fenómeno como política de Estado, como consenso para administrar la democracia, y cómo se han venido desarrollando. Y ese es el modelo, ¿no? Se ha dado a través de microespacios de excepción que son flexibles, son móviles, atemporales, y que casualmente llegan en coyunturas espaciales donde empresas transnacionales extractivistas llegan, se instalan, y el narcotráfico hace de las suyas, ¿no? Y violenta y desplaza. Es decir, tiene como esta lógica también de un proceso de administración social, ¿no? Y de desplazamientos. Hay algo importante que deja para mí la patria de los ausentes y que creo que es fundamental. Yo no conozco ningún trabajo, ha subido, va en aumento en la producción de conocimiento en torno a este fenómeno de la desaparición forzada, pero no hay ningún estudio que nos dé cuenta de la desaparición forzada de los mediados de los 80 hasta el año 2000. Es decir, qué pasó del 85 al año 2000, cuando el salinato, ¿no? Cuando múltiples actores de movilizaciones sociales, activistas, etcétera, etcétera, desaparecieron, ¿no? Cuando un partido como el Partido de la Revolución Democrática tuvo muchos desaparecidos durante este proceso, activistas de derechos humanos, ambientalistas, de las comunidades lésbicas, etcétera, etcétera. No hay un estudio, un registro del 85, 86 hasta el año finales de los 90 que nos dé cuenta de cómo se dio este proceso y estos patrones de la desaparición forzada. Y creo que realizando este estudio y viendo este proceso es que nos podemos o podríamos ampliar la perspectiva, el enfoque, el conocimiento de qué pasó durante estos años en este proceso de desregulación del Estado, de adelgazamiento del Estado, de la inserción del Estado mexicano del país al Tratado de Libre Comercio. Creo que a partir de ese estudio podríamos tener otras claves de análisis para tratar de comprender mejor todo el proceso de la desaparición forzada en el periodo o en el tiempo presente, ¿no? Es, digamos, pues también una invitación a seguir repensando qué pasa en este proceso, porque es un puente y un periodo clave, ¿no? Donde lo hemos sostenido con un grupo de colegas en el Departamento de Historia de la Universidad Americana, de un trabajo que estamos realizando, en donde hemos sostenido que durante de mediados de los 80 hasta casi el año 2000 es otra guerra sucia, ¿no? Es otra prolongación de la guerra sucia del Estado contra la sociedad fragmentada pero organizada. No es fortuito que los procesos de desaparición y que más también en América Latina, no solo en México, se empiezan a encaminar ya no a disidentes, ¿no? Ya no a la guerrilla, ya no al socialismo, sino a todos aquellos actores que están dentro de los procesos de la movilización social, en defensa de territorios, en defensa de derechos humanos, sacerdotes, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, cómo se está replanteando durante este contexto el análisis de esa desaparición forzada en los finales de mediados de los 80 hasta el 2000,
como una prolongación de un consenso de Estado, de una violencia política, de otra guerra sucia, ¿no? Pero ahora contra una sociedad fragmentada pero organizada. Es, digo, a grandes rasgos, ¿no? lo que contiene La Patria de los Ausentes, y bueno, las fuentes, ya lo decía, básicamente que fueron consultadas o que se han consultado o que se consultaron para su realización, tiene que ver con esos orígenes también de la verdad histórica que siempre el Estado mexicano ha construido ante los procesos, ¿no? de violencia política, de desaparición, de masacres, de ajusticiamientos, y que inicia justamente desde el 79, ¿no? con aquel informe del ex procurador Oscar González, después el informe Carpizo, después el informe de la Comisión del 68, y así sucesivamente, ¿no? hasta llegar al informe que hace el grupo de expertos independientes para el caso Ayotzinapa, el informe de la PGR. Es decir, es una revisión muy hacia el lodazal, hacia las entrañas y hacia las vísceras del Estado, en cómo el Estado se observa a sí mismo, se investiga a sí mismo, ¿no? y presenta esos informes. Yo siempre he dicho, los informes que hace el Estado son muy cándidos, muestran más de lo que creen o lo que asumen que van a mostrar, pero son políticamente muy eficientes, ¿no? porque al final de cuentas terminan construyendo estas verdades históricas que, claro, nos llevan entonces al proceso de la impunidad. No se puede pensar en este México, a pesar ahora de una cuarta transformación en donde abundan los temas de la memoria, en donde abundan reformular las comisiones de la verdad para la guerra sucia, en donde abundan, ¿no? las instituciones en búsqueda de personas, comisiones de búsqueda, y que estas instituciones van desfasadas de la realidad que efectivamente los padres familiares de los desaparecidos están, ¿no? en ese tiempo. Y creo que ahí es una de las claves también para pensar por qué no hemos tenido durante este largo tiempo, ¿no? de violencia y latente, una violencia latente con patrones ya precisos, definidos. ¿Por qué no hemos tenido ni siquiera un ápice mínimo de una justicia o de justicias, como sean, retributivas, justicias penales, justicias de memoria, de resarcimiento, ¿no? No las hemos tenido, y tiene para mí que ver mucho con el proceso también de cómo el Estado ha trabajado, ha observado, ha analizado, cómo se ha investigado a sí mismo y cómo ha presentado esos informes en los procesos históricos y en la realidad, ¿no? Pero bueno, es a grandes rasgos, ¿no? lo que tiene, o lo que podrán pues leer en La Patria de los Ausentes. Pues no sé si les parece pudiéramos abrir los micrófonos si hubiera alguna duda, comentario, alguna sugerencia, alguna reclamación. Pues sería muy bienvenida siempre el asunto del diálogo y la retroalimentación. Yo quisiera formular mi pregunta. Gracias. Yo quisiera formular la pregunta. En el 68, cuando vino la represión tremenda, vino un desánimo, porque yo creo que los muchachos lo que buscaban era un cambio social, un cambio democrático, y no se dio. Entonces vino el movimiento armado, no quedaba otro camino. Luego entonces, pues vino la reacción del gobierno, del Estado, y hubo las desapariciones, por eso mismo, porque vino el movimiento armado, los desaparecieron para que acallar todo esto. Entonces, luego entonces el problema viene con Oscar González, el procurador, ¿no? que le piden un informe y lo da, y luego Carpizo también da otro informe, y la Comisión de Derechos Humanos da otro informe, que a la vez tienen una serie de diferencias, lo dice el libro por ahí, una serie de diferencias tremendas, y entonces pues todo se queda ahí, ¿no? Luego, ya brincando ahora actualmente, sucede lo mismo, ¿no? Porque ahora con la desaparición de los normalistas, viene un informe del procurador, viene un informe de la comisión esta famosa que se hace de extranjeros que vienen a investigar, y igualmente la Comisión de Derechos Humanos. Entonces,
ahí hay una serie de factores que no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces mi pregunta en base a todo esto viene a que algún día se podría saber la verdad, porque hay gente que sabe, ¿no? Por ejemplo, el aurio, el dinosaurio este que está ahí guardado, ya todo momificado, Luis Echeverría, sabe muchísimo y nunca lo llaman para hacerle un juicio, para preguntarle qué sucedió, porque él sabe, Gustavo Díaz Ordaz, bueno, ya murió, ¿no? Pero entonces deberían de hacerle un juicio a este señor, pero como eso el gran Aurio, el gran viejo de ahí, del Estado, entonces pues, ni lo toca, ¿no? Pregunto de nuevo, ¿algún día se va a saber la verdad? Tanto de la desaparición de los muchachos del 68, muchachas, etcétera, y lo que ahora pasa con los normalistas. Sí, yo comparto esa preocupación, ¿no? ¿Se va alguna vez a ver la verdad? Aunque yo creo que ciertas verdades ya se saben, ¿no? Y creo que es un tema también no solo histórico, sino de memoria. Porque hay verdades oficiales, ¿no? Estas verdades históricas que he comentado, y están las otras verdades, y creo que ahí está la disputa real por cuál es la verdad de la verdad, ¿no? Y no sé si haya de entrada una verdad en todo esto, porque justamente tiene que ver y cruza el tema del hecho, el acontecimiento, la historia y la historiografía. Y ahí las verdades en estos puentes tienden a ser muy difusas, tienden a ser muy cómodas o tienden a ser muy incómodas, ¿no? Y creo que la disputa por esas verdades tiene que ver con los procesos también de cómo sentamos el precedente para el futuro. Es decir, qué verdades, qué sucesos son los que deben quedar como una narrativa que sea digna de ser recordada. Pero yo estoy casi seguro que hay muchas verdades y conocemos muchas verdades de un solo acontecimiento, ¿no? Verdades como el 68. Las verdades de Estado, las verdades de los sobrevivientes, las verdades de los testigos, las verdades de los historiadores, las verdades de los literatos, es decir, hay muchas verdades sobre un hecho. Igual pasa con Ayotzinapa, ¿no? Están las verdades de aquel procurador innombrable que se cansaba, ¿no? Que dijo, ya me cansé, aquí está su verdad histórica y les dejo ese cochinero, ¿no? Están las verdades del grupo de expertos independientes, están las verdades de los jóvenes de Ayotzinapa, que emocionalmente los testigos, los sobrevivientes están muy golpeados, ¿no? Se han sentido también muy utilizados por las propias instituciones del Estado, por los propios investigadores, expertos independientes que estuvieron trabajando con ellos. Y claro que el dilema tiene que ver justamente con esto, qué verdad como narrativa histórica es la que va a ponderar. Y creo que ahí radica un asunto muy perverso también, desde una ingeniería, de una política de olvido, que creo que es la que más ha imperado, ¿no? Asistimos desde la Guerra Sucia, desde el 68, desde todos estos procesos que nos vengan a la mente, ¿no? Creo que hay un triunfo de una política de olvido, diseñada no solo por este actor perverso del Estado, ¿no? Sino por hombres, mujeres de carne y hueso que trabajan en instituciones, que son intelectuales, ¿no? Que son funcionarios, que al final del día son los que han construido esa política de olvido, y claro, los medios de comunicación, ¿no? Y es doblemente o triplemente lamentable, porque justo es, ¿dónde están las disputas por esas memorias? ¿Dónde están las disputas por esas verdades? ¿Y dónde está esa verdad? Y el problema, más allá de la verdad, ¿dónde está la justicia? ¿No? El tema es que no ha habido justicia. Se auguraba como con Fox, ustedes todos lo recordarán, cuando llega Vicente Fox a la presidencia y crea una fabulosa fiscalía especial para los movimientos sociales y políticos del pasado. Era un hombre kilométrico, pero de alcances pírricos, ¿no? Realmente ni simbólicos, ¿no? Pero construyó verdades y develó procesos y develó actores, ¿no? Pero ni un ápice de justicia. Y yo creo que ahí está claro el dilema para pensarnos desde el tiempo presente y lo que viene a futuro. Es decir, donde se construyen verdades oficiales, históricas, donde predominan las políticas de olvido y se margina y violenta y revictimiza a todos aquellos y aquellas actores que luchan por establecer otra verdad
pues qué esperanza se tiene de un proceso de justicia, de justicias, ¿no? Y en esta época de cuarta transformación se decía que sí, que las justicias, y a bote pronto, ¿no? Parece que se están experimentando siempre y reciclando ideas y reciclando cosas, cuando a título personal yo no estaría muy optimista en temas de justicias, ¿no? De múltiples justicias. Siempre he dicho, México parece, y asistimos a ver a nuestro país como una danza de esquizofrénicos, ¿no? Ya no se sabe si los que están marchando, los que buscan, las que buscan lo del pasado pasado, lo del pasado presente o del presente, ¿no? Y eso es sumamente terrible en términos de humanidad, en términos de derecho, en términos de acceso a justicia, ¿no? Y bueno, sigue latente esa pregunta, bueno, ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué los actores que están enquistados también en la cuarta transformación, hay actores en el gabinete que saben sobre el 68, ¿no? Que saben sobre la guerra sucia también, que saben sobre los procesos del presente, y no pasa nada, pues, ¿no? Dices, no sé, si pensemos perversamente, pues es un diseño desde las políticas de Estado, esas prácticas priistas, ¿no? Sin priismo, ahora morenismo, que siguen permaneciendo, que son latentes para asegurar y blindar los procesos de impunidad. No lo sé, pero no creo que haya un proceso de justicia o una sola idea de verdad, ¿no? Pero bueno, no sé si abone a la inquietud y la comparto también plenamente. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias. Sí, puedo preguntar. Buenos días, felicitación. Gracias. Felicitación por su trabajo. Una pregunta muy rápida que sigue esta inquietud muy válida, creo. Es que si usted podría mencionar desde su investigación una investigación que se hizo de las desapariciones desde este periodo, desde los 70, 80, la Guerra Sucia, hasta hoy, que hubo quizás, si hubo, ¿no? Si no hubo es otra cosa, una real intención del Estado, de los investigadores, de llegar a la justicia, y quizás haya llegado hasta un punto, digamos, razonable. Sabemos que no es la tendencia, usted lo explicó muy bien, que no es la tendencia, vamos a buscar la justicia, pero quizás un caso que haya llegado hasta lo más lejos, que hubo quizás una preocupación de los investigadores, mira, esto no es solamente una cuestión de construir la narrativa, pero hay que llegar a la justicia, al final, a las personas que merecen esto, ¿no? Si hay algún caso de ese que usted podría mencionar y bueno, cuando se sucedió y todo. Gracias. Sí, yo creo que hay varios, pero el proceso de cómo se lleva a la internacionalización y a la visibilización en términos de justicia, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede ser el caso de Rosendo Radilla, ¿no? De Reyes Amaya, etc., en donde los familiares, grupos, ONGs o no gubernamentales, o grupos de derechos humanos, son los que han llevado el caso a nivel internacional, ¿no? Y que lo han visibilizado y que todavía sigue pendiente el proceso de justicia, porque está demostrada la participación del Estado, como siempre se ha demostrado, las verdades ahí están, ¿no? Pero ha sido desde los familiares y desde grupos de derechos humanos, no gubernamentales, religiosos, etcétera, que han apoyado a esos familiares para llevar el caso. Es decir, brincaron al Estado porque no había ni un diseño, aunque haya, mejor dicho, diseños institucionales que dieran salida. Para eso los candados y los blindajes de impunidad están por encima de ese derecho. Y brincan, ¿no? Es decir, pasan por alto la legalidad, las leyes, etcétera, etcétera, del Estado mexicano, y lo llevan a una Corte Penal Internacional. Pero son casos también excepcionales, de muchos años de lucha de los familiares, ¿no? De los hijos, las esposas, etc. Pero no ha pasado más allá. Digo, es importante, ¿no? que se haya ya visibilizado, pero para el caso mexicano y en lo local o en lo nacional, no.
Se hablaba del caso, por ejemplo, de Echeverría, ¿no? Sigue vivo, momificado, decía ya el San Jerónimo, ¿no? En su casa. ¿Sabe? Pues sí, claro que lo sabe, ¿no? Pero no ha pasado nada, ¿no? Y es el paraíso de la impunidad en todos los sentidos y en todos los niveles, no solo políticos, de violencia, sino también económicos, ¿no? De saqueo, vapuleación, de todo. No ha pasado nada, ¿no? Pero sí ha habido casos, ¿no? Ha habido casos, ¿no? De los miembros del EPR, ¿no? Los detenidos en Oaxaca, el caso Rosendo Radilla, que ha sido llevado a la corte, ¿no? Y que va caminando, pero para aquí en lo local no, porque el Estado siempre lo ha hecho así, digo el Estado, por decirlo, los actores que están vinculados a la institucionalidad, ¿no? Y que se perpetra, pues se va perpetuando, mejor dicho, perdón, los procesos de poder, de delegación, ¿no? Esta idea del amiguismo, el compadrazgo, la latencia de las familias en ese poder, etcétera, etcétera. Pero no lo ha habido, desafortunadamente. Y ahora, bueno, se presenta esa oportunidad de pensar que una cuarta transformación traería procesos de justicia, ¿no? Múltiples, pero es desalentador el proceso, ¿no? Digo, es prematuro, en 3 años puede cambiar algo. Hay gente valiosa, por ejemplo, la nueva comisión, ¿no? de investigación del caso de la guerra sucia, pero hace falta para mí un debate importante ahí, que hasta ahora no se ha evidenciado, y tiene que ver con las discusiones y los debates de qué justicia se quiere, ¿no? No se ha discutido en México si queremos esa justicia transicional que venía de los años 90, ¿no? Una justicia transicional minimalista, procedimental, todas esas discusiones, o si queremos una justicia post-transicional, ¿no? A mi lectura, todo parece indicar que lo que se quiere hacer es un sindicato de dolientes, ¿no? Para hacer un olvido sufragado. Impera otra vez esa política de olvido. En este dispendio abrumador del Estado mexicano por comprar, otorgar, dar, ¿no? Me parece que va encaminado a las comisiones de la verdad, etcétera, a las organizaciones de buscadores, ¿no? De buscadoras, a crear ese sindicato de dolientes y hacer un olvido sufragado, ¿no? Una política de olvido. Pero claro, se hizo justicia, ¿no? Ahí está. No lo sé, es mi lectura, muy particular, pero no lo veo como muy optimista tampoco el escenario, ojalá no sea así. Muchas gracias. Gracias. No sé, creo que ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Bueno, pues no sé, me resta más que agradecerles, ha sido muy grato, ¿no? Poder platicar con ustedes y pues muchas gracias por su presencia, sus inquietudes, las comparto, esperemos pues no sea tan dramático ni desalentador el escenario y todo eso pues al menos se pueda cambiar, ¿no? Y podamos cambiarlo. Pero muchas gracias a todos, a todas por su asistencia. Gracias. Los invitamos a adquirir el libro. Por el día de la presentación vamos a tener un 30% de descuento, de 400 pesos precio original a 280. Y el stand es el H21, pero traemos libros por si.